No son pocas las organizaciones o las publicaciones más importantes del mundo que realizan una suerte de rankings para poder observar y monitorear la situación de algunos países respecto a su democracia. En América Latina, The Economist ha publicado ya el índice de democracia 2024 y el Perú, la verdad es que no ha mejorado. Por segundo año consecutivo se considera dentro de la calificación que The Economist usa para los países evaluados, nos califican como un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un sistema que mezcla características de democracia y autoritarismo. ¿Qué tal si le preguntamos a Fernando Tuesta, politólogo, ex jefe de la OMPE, qué podemos entender cuando The Economist nos dice que somos un régimen híbrido? ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenos días, bienvenido a Nativa, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por la invitación. Régimen híbrido, señala The Economist, somos una mezcla de democracia y autoritarismo. Es preocupante y sobre todo el gobierno y los representantes del Congreso debiera preocupar mucho más, porque en la medición anterior del año anterior, en realidad esta es la 2024, pero hace referencia al 2023, ¿no? La anterior también nos calificó como un régimen híbrido y era el gobierno todavía de Pedro Castillo, con todos los problemas que evidentemente no solo se conoce, sino lo colocaban también como un régimen híbrido. Pero este informe ya da cuenta del gobierno de Dina Boluarte, es decir, todo el 23. Y allí los porcentajes que refieren a los índices, son realmente desalentadores. El índice está conformado a su vez por una serie de variables, como es proceso electoral y pluralismo, que de 10 tenemos el 8.75, es decir, digamos, allí estamos mejor. Pero sin embargo en libertades civiles 6.47, funcionamiento del gobierno 5.71, participación política 5, cultura política 3.13. Esto está midiendo en realidad el gobierno de Dina Boluarte, que en vez de mejorar se ha mantenido, y mantenerse es lo peor. Estamos en el nivel en América Latina de régimen híbrido, conjuntamente con El Salvador, de Bukele, ¿sí? No hace referencia evidentemente a la elección, sino al gobierno del año pasado, su gobierno. El de Guatemala, que el presidente con las justas pudo instalarse. El caso de Ecuador, que ya hemos visto las convulsiones sociales y el adelanto de elecciones. El caso de Bolivia. Y nosotros estamos mal. Antes éramos considerados una, digamos, democracia defectuosa, pero democracia al fin. Sin embargo, como bien lo ha señalado, se sostiene que el régimen híbrido es aquel que tiene componente de democracia, pero también de autoritarismo. Y esto tiene que ver, evidentemente, con lo que ha ocurrido el año pasado en el país. Ahora, Fernando, vamos hacia allá. ¿Qué cosas de las sucedidas en el Perú pueden haber hecho a The Economist alejarnos de la categoría de democracia plena y colocarnos en esta categoría? Y además por segundo año consecutivo, digamos, ¿qué se ha repetido y se ha seguido haciendo mal que genera esta puntuación o esta calificación por The Economist? Bueno, si el índice de 2023, evidentemente las respuestas a las protestas sociales que se dieron hasta el primer trimestre del año pasado. Esto no es poca cosa, porque estamos hablando de decenas de muertos. Así es. Y donde el gobierno no se ha hecho responsable, donde no existe ahora ninguna investigación que pueda dar con los nombres de los responsables. Sabemos que 49 de ellos murieron por tiros, balas, municiones de las fuerzas del orden. Esto, por sí solo, esto ya es un problema. En segundo lugar, por la propia fragilidad del gobierno y las medidas que toma el Congreso de la República
de avasallamiento de instituciones. Básicamente en esos, digamos, términos está Claro. el índice. Pero también hay que recordar que la situación del gobierno de Dina Boluarte al inicio, sobre todo el año pasado, llevó incluso al propio gobierno a plantear adelanto elecciones, ¿no? Esto daba cuenta de la situación que vivía evidentemente el país. Sin duda. Ahora, como experto en estadística también, Fernando, yo quería preguntarte cuáles son los criterios que evalúa la publicación para que el Perú mantenga uno de los puntajes más bajos del mundo, porque tú nos has comparado en América Latina, pero Fernando, nos supera Malawi, nos supera Bangladesh en ese ranking. Estamos en el puesto 77 y claro, otros países del mundo nos superan, evidentemente Europa, los países de democracia más estables, pero también países de Asia y África que están, digamos, también en ese mismo rango, pero con mejores índices. Repito, esto no es una buena noticia. Se ha tratado de pasar, digamos, esto por agua tibia, cuando en realidad esto es preocupante. Se ha dicho que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República han jugado al borde de la democracia, pero el índice reporta que con grados de autoritarismo, sin duda, que lo llevan pues a este tipo de rango. Sabemos que el índice tiene cuatro grupos, digamos, que agrupan los países. Eso te preguntaba. ¿Cuáles son? Democracia plena, Ajá. ¿no? Democracias, digamos, con problemas, por ponerle de manera más sencilla, régimen híbrido, que es el que tenemos nosotros, según The Economist, y ya gobiernos autoritarios, donde se encuentran Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Claro. Esos son los 4 países. Y los otros, nosotros estamos con los países que ya hemos anotado. Democracias defectuosas, está el caso de México, Brasil, Chile, Argentina, ¿no? Solamente se consideran democracias plenas Uruguay y Costa Rica en América Latina. Es cierto que no es solamente el caso de Perú, el tema preocupante del estado de la democracia, pero claro, eso no nos puede llevar a contentarnos o darnos palmaditas de confianza, ni mucho menos, ¿no? Muy por el contrario, es preocupante. Y lo que se ha discutido, bueno, en tu programa muchas veces también, es lo que está pasando evidentemente en el país, en donde por un lado el gobierno y por otro lado sobre todo el Congreso han traspasado esta línea, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿crees, entendiendo que para que The Economist pueda hacer este ranking, ha establecido una serie de indicadores a los que les ha dado un valor numérico y eso ha generado un ranking al final en puestos, ¿no?, que van del primero al último en su medición? Yo quería preguntarte si el sustrato en nuestro caso de esta mala situación, ¿crees que sea la palabra incertidumbre? Incertidumbre no solo, sino desempeño de las instituciones y del gobierno. Como te repito, hay una variable referida al funcionamiento del gobierno, este 5.71, sí. ¿no? Participación política también es baja. Y cultura política. Cultura política, es tremendo, Fernando. Cultura política 3.3, se tiene que ver con el grado de polarización, discursos agresivos, violentos también, y también, por cierto, participación, acciones que llevan a este clima, repito, de violencia asfixiante que vivimos en los últimos años, ¿no? Totalmente. Fernando, en este último minuto, ¿intuyes a corto plazo formas para salir
de esta percepción y de estos números que nos colocan en tan mala fotografía? Bueno, la semana pasada la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado desaforar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sí, señor. Esto no ayuda, muy por el contrario, muy por el contrario. Fernando Tuesta, gracias por habernos atendido, por ayudarnos a entender los números de The Economist. Un abrazo. Bueno, igual para ti. Fernando Tuesta ha estado con nosotros, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex jefe de la OMPE, que nos daba sus alcances y su mirada especializada en relación a esto, donde The Economist nos coloca, como dijo Fernando, a nivel de Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia, El Salvador, ¿no? Un país como el Perú, ¿es cierto?, a la altura de los países centroamericanos, que hay que respetar a todos, por supuesto, pero por tradición, por peso específico, por lugar en la región, por la historia, deberíamos tener una fotografía sin duda diferente.